El protector y los 4 guardianes. Capítulo 18. Relajación, peticiones y rechazos. La mañana en que los estudiantes debían marcharse, el profeta publicó un comunicado sobre un allanamiento en el departamento de misterios. Un Saul Crocker furioso, indignado, se mostró indignado por cómo algunos individuos habían logrado burlar las medidas de seguridad. No solo eso, sino que alguien había sido atacado. Cuando se le preguntó quiénes eran, o si había grabaciones, Saúl solo mencionó que eran mortífagos, con la marca tenebrosa en el brazo izquierdo. Cualquier otra cosa se mantuvo en secreto, ya que él personalmente inspeccionaría el departamento, pues estaba bajo su jurisdicción. Dumbledore, sin embargo, había estado ausente, pues tenía que asistir a una reunión en Seúl, aunque en cuanto regresó a Gran Bretaña, acudió de inmediato al Ministerio de Magia. En medio del desayuno, la profesora McGonagall se llevó a los niños Weasley para hablar con ellos en su despacho, donde les informó que Arthur Weasley había sido atacado. No sabía cómo, pero un desconocido lo había llevado a San Mungo a altas horas de la noche. Su madre y su hermano mayor, Bill, ya estaban con él, pero según los curanderos, Arthur seguía en peligro, ya que había sido sometido a la maldición Cruciatus y había sido mordido por una serpiente varias veces. El veneno era más potente que cualquier otro que hubieran visto antes, y no tenían antídoto. Por lo tanto, los niños Weasley pudieron usar su red para ir directamente al hospital por la red flu. A última hora de la tarde, cuando la mayoría de los estudiantes subieron al expreso de Hogwarts para volver a casa y estar con sus familias, algunos miembros del personal se quedaron, mientras que otros fueron a recoger sus cosas antes de salir del castillo. Sentado en su oficina, Harry empezó a pensar en el siguiente paso que tendría que dar con respecto a Voldemort. Sin su último Horcrux, Tom no tendría ninguna posibilidad de volver. Por mucho que le gustara la idea, era imposible que el bastardo cayera sin luchar. Otro problema era su plan para aumentar su poder. Quizás él y Migua deberían haber capturado a las personas en las instalaciones y enviarlas a Lockme junto con la grabación y cualquier información adicional sobre sus actividades criminales. Con suerte, el consejo podría poner en marcha un plan para detenerlos antes de que aumenten su poder. Tom ya era un gigante mágico que estudiaba las formas más oscuras de la magia a un nivel más peligroso que el de Grindelwald. Se creía que varias ramas oscuras de la magia se habían perdido en el tiempo. Luego, reclinándose en su silla, dejó escapar un profundo suspiro, intentando alejar esos pensamientos. Ahora mismo, lo único que ansiaba era alejarse un poco del conflicto. Nada de peleas. Nada de idiotas del ministerio que intentaran menospreciarlo. Nada de Dumbledore que intentara manipularlo. Nadie que intentara matarlo. Simplemente relajarse y disfrutar. Con un gesto de la mano, todos los archivos y libros esparcidos sobre el escritorio y el sofá volvieron a su sitio. Sintiendo que todo estaba en orden, se levantó, listo para rodear su escritorio, cuando alguien llamó a la puerta. Sus sentidos le indicaron que no era un enemigo. Entonces, con otro gesto de la mano, la puerta se abrió para revelar el rostro estoico de Minerva McGonagall. Aunque su rostro exterior era inexpresivo, sus ojos reflejaban gran preocupación. Profesora McGonagall, la saludó cordialmente. Estaba a punto de despedirme. ¿Necesita algo? Apretando los labios, supo que él quería alejarse del castillo para encontrar un poco de paz mental. Algo con lo que simpatizaba. Buenas tardes, Harry, respondió en el mismo tono de voz. Siento interrumpirte así, pero el director ha solicitado verte. ¿Alguna razón? Tuvo que resistirse a poner los ojos en blanco. Sin duda, Dumbledore quería preguntarle sobre lo sucedido o dónde estuvo anoche. A menos que tenga algo que ver con mi aprendizaje, con ser profesor asistente o con los estudiantes que quedan en el castillo. En ese caso, no tengo más obligaciones ni responsabilidades que cumplir. Se trata de la familia Weasley, respondió ella, cerrando la puerta. Arthur era, sí, lo sé. El señor Weasley fue atacado anoche. Eso la dejó atónita por un momento, así que continuó. Sirius me contactó antes del desayuno esta mañana. No era una mentira del todo, pues su padrino lo llamó a través de los cristales, pero solo para decirle que Amelia estaba embarazada de 6 meses. Para ser sincero, no veo por qué eso me obliga a hablar con él. Le asignaron guardia para la orden cuando resultó herido y podría no sobrevivir. Los sanadores dijeron que llegó tarde por la noche, sangrando profusamente y envenenado con veneno de serpiente. No saben cómo salvarlo ni cuánto tiempo le queda, sea cual sea el veneno, no tienen un antídoto. Harry escuchó mientras ella explicaba.
Por alguna razón, Dumbledore cree que podrías saber cómo ayudar. Déjame detenerte ahora mismo, levantó una mano. Al contrario de lo que él cree, no soy sanador, ni me importa lo que le pase a su Orden del Fénix. Mira, lamento lo que le pasó a Arthur. De verdad. Pero eligió seguir al director. Por lo tanto, esto es responsabilidad de Dumbledore. Si bien respetaba al señor Weasley, lo cierto era que debía comprender que el hombre al que decidió seguir no lo quería en serio. Harry, empezó con voz tranquila y triste. Sé que no te gusta Albus y que jamás lo ayudarás. Pero Arthur es un hombre inocente que fue atacado porque Voldemort quiere algo que la Orden custodia. Intentando razonar con él. Sin embargo, no formo parte de la Orden. Así que no hay necesidad de que me involucre, replicó. Además, debería haber sabido que no debía andar solo y deambulando con alguien poco confiable. Los mortífagos luchan en equipo, y Arthur es un hombre soltero que debería haber sido más cauteloso. Pero, por inocente que sea, esta fue su decisión, y debería haber pensado mejor en lo que se estaba metiendo. Nadie lo hizo por él. Luego respiró hondo. ¿Por qué estaba solo? ¿Por qué no había nadie más con él? ¿Y sabe por qué Voldemort lo desea tanto o por qué Dumbledore no les cuenta a los miembros de su preciada orden lo que realmente está pasando? La miró directamente a los ojos. Busca las respuestas, y quizá descubras la verdad. Antes de poder apartar la mirada, la miró de nuevo, pero la neutralidad de sus ojos se suavizó. Demostraba que comprendía su punto de vista y la condición del señor Weasley. Lo siento, Minerva. Es mi última palabra. Soltó un suspiro triste. Lo entiendo, Harry, y, dando media vuelta, salió de la oficina. Pero, sobre todo, sabía que tenía razón y que tenía argumentos válidos. Arthur decidió acatar las órdenes de Albus sin pensar en lo que pudiera salir mal. Y ni hablar de que le habían asignado la tarea de custodiar solo el Salón de las Profecías. Por desgracia, al hacerlo, fue atacado por una serpiente, mortífagos, y está a punto de perder la vida. 00, a bordo del expreso de Hogwarts, el delegado, la delegada y los prefectos habían concluido su reunión obligatoria y fueron a ver cómo estaban sus compañeros antes de irse por su cuenta. Neville, Luna, Blaise, Tracey, Daphne y Emily escuchaban música en un compartimento. Mientras tanto, Aaron y Adrián se sentaron con los cazadores de Gryffindor, y los demás fueron a sentarse con sus amigos. 2 semanas libres. ¡Aleluya! Exclamó Neville. Presentó su examen OUL de herbología. Aunque fue relativamente fácil, no significaba que lo disfrutara. Sus clases restantes se habían vuelto más difíciles, pero nada que no pudiera manejar mientras hacía una lista de tareas pendientes. Estoy contigo, amigo. Por fin tenemos la oportunidad de relajarnos y alejarnos del estrés y la escuela. Blaise asintió. Entonces, Reina de Hielo, ¿tienes planes para las vacaciones o vas a holgazanear? Preguntó, intentando disimular la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Daphne le lanzó una mirada imperiosa antes de responder. Ya lo sabes, genio. Seguro que un amigo en común ya te lo ha contado. Refiriéndose a una Tracey sonriente, a quien mirar al exterior le resultaba estimulante. Mis padres aceptaron dejarme pasar las vacaciones con Harry con 2 condiciones. Me quedaría con ellos los 3 primeros días de vacaciones y les llamaría una vez al día para avisarles si estaba bien. Parece bastante razonable pensándolo bien, comentó Luna. Dado lo que pasó con Voldemort, el aumento de ataques de mortífagos y los problemas en el ministerio, no se les puede culpar por ser tan protectores. Levantó la cabeza para mirar por la ventana. Otra razón por la que ansiaba su tiempo libre era porque tenía 6 exámenes de fin de año. La semana de los exámenes, Madame Jasmine King llegó personalmente para administrarlos. Durante la sección teórica, un Bridge entró, exigiendo saber por qué le permitían hacer algunos exámenes antes de tiempo. Esa horrible le hizo lo mismo a Neville, alegando que, en su posición como alta inquisidora, debería haber sido informada. Por desgracia para ella, Madame King la desestimó, ya que habían obtenido permiso antes del inicio del curso escolar, y la echó. Bueno, parece que no llegaremos a la estación hasta dentro de un par de horas, así que me voy, anunció Emily. Luego, metiendo la mano en el bolsillo, sacó una piedra y se la llevaron, dejando a sus amigos ligeramente sin palabras. ¿Cómo lo hizo? No sabía que se pudieran usar trasladores en el tren, preguntó Tracey al recuperar la voz. Blaise y Neville se miraron. Harry, dijeron al unísono. El chico moreno rió entre dientes con una sonrisa irónica en los labios. A cientos de kilómetros de distancia, el traslador dejó a Emily frente a la puerta de una villa conocida.
Tras recuperar la llave que le había dado del almacén de su reloj, abrió la puerta y entró en las protecciones. Sintió cómo se activaban las protecciones al cerrarse. Harry era extremadamente meticuloso con la seguridad. Cualquiera tan insensato como para intentar entrar en una de sus casas, sin duda, sentiría la ira de las protecciones y los encantamientos. Al llegar a la puerta, usó su llave para abrirla y entró para disfrutar del ambiente cálido y acogedor. Sintiendo que él estaba en la parte de atrás, atravesó la villa hasta llegar al patio trasero, donde lo encontró recostado en una de las dos sillas de jardín con un vaso de té helado y vistas al jardín y al lago. «Bienvenida a mi casa, Shizuku», dijo cuando ella se sentó en la otra silla. «Ya que estás aquí, supongo que tienes permiso», preguntó con indiferencia. «Mamá y papá dijeron que podía quedarme hasta el 22, luego tengo que volver», respondió Emily, viéndolo servirle té del vaso con imagen. «Gracias», aceptó la bebida. Mientras bebía un poco de té, pronto vio a Byaku emergiendo de detrás de uno de los setos con una sonrisa de satisfacción. Era difícil creer que fuera un dios cuando empezó a rodar por la hierba como un gato doméstico normal. Un leve trino atrajo la atención de los hermanos hacia la izquierda, donde Suzaku se posó en la rama de un árbol. Dado el trino musical que emitía, solo podían asumir que le gustaba el paisaje. Solo quedaba el Genbu. ¿Dónde están nuestros amigos reptiles? Abajo, explorando el lago. Les dije que se mantuvieran alejados de cualquier mugle que pudiera estar por ahí. Deberían estar de vuelta esta noche. Luego, estirándose en su asiento, añadió: «Habrá una reunión más tarde hoy para hablar sobre cualquier novedad en las organizaciones de Dumbledore Autumn. Me imagino que ambas partes están molestas después de lo que pasó anoche», bromeó. Música para mis oídos, riendo un poco. Me imagino a Voldemort de mal humor por la pérdida de su mascota, la serpiente Horrocrux. El viejo Dumbledore probablemente esté furioso porque me negué a reunirme con él para hablar de lo que pasó en el Dom. Luego, chasqueando la lengua, añadió: «Ese arrogante no puede aceptar que se hagan cosas sin su conocimiento, ni que salgan como él quiere. ¿Sabes? Exigirá una audiencia contigo. Y en cuanto descubra que no estás en Gran Bretaña, enviará a su gente a buscarte», le informó. Curvó sus labios en una sonrisa burlona. «Déjalos intentarlo. Si se acercan a este lugar, recibirán una bienvenida que sin duda recordarán durante mucho tiempo. No le pido cuentas a Dumbledore ni a su grupo de gallinas en llamas. Ya basta de ellos. Estamos de vacaciones. Deberíamos disfrutar mientras podamos. ¿Estás pensando lo mismo que yo?», preguntó con una sonrisa esperanzada. Sacando una guitarra de su reloj, comenzó a tocar canciones del último álbum de los Five Dragons. Los dos pasaron la siguiente hora aproximadamente cantando diferentes canciones. Esta seguía siendo una de las muchas cosas que disfrutaban hacer juntos: tocar sus instrumentos y cantar canciones escritas por diferentes compositores, mágicos y no mágicos. Su última canción fue God Time de Owl City y Carly Rae Jepsen. Después de eso, Harry los teletransportó al distrito mágico de Milán. La primera de muchas paradas fue en un museo que albergaba algunas obras de arte de Da Vinci. Una pintura, en particular, llamó la atención del joven Lord. Representaba al rey Arturo rodeado de los miembros de su corte en la mesa redonda de Camelot. Sus ojos verdes se posaron en sus dos antepasados y en el propio rey. La pintura tenía un gran significado para él. Al salir del museo, exploraron el distrito antes de dirigirse a almorzar a un café y luego regresar a la villa. Más tarde ese mismo día, antes de la cena, los cristales sobre la repisa de la chimenea se activaron, mostrando los rostros de sus aliados. Nos complace informar que Cara de Serpiente ha vuelto a ser mortal. Con la muerte de Nagini, nuestras posibilidades de deshacernos de él han aumentado constantemente. Sin embargo, dudo que caiga tan fácilmente, ya que su ira y miedo aumentarán. Una subestimación del siglo, señora. Kawada, la voz sedosa de Severus sugería que era solo el comienzo. El señor oscuro se enfureció al enterarse de su muerte, a pesar de controlarla a gran distancia, sintió su muerte y lo conmovió profundamente. Cuando Avery regresó, no le dio la oportunidad de explicar lo sucedido y fue sometido a la ira del señor oscuro, declaró temblando levemente: «Como todos saben, el castigo que inflige por el fracaso ha aumentado. Pero nunca lo habíamos visto tan enojado, sobre todo cuando torturó a Lucius por perder su diario. Es difícil imaginar que alguna vez le importara a alguien», bromeó Dora. «Aún así, en cierto modo, tiene sentido», intervino Hayato.
Al incorporar parte de su alma a ella, básicamente perdió lo único que le importaba, a sí mismo. Solo puedo imaginar qué le hizo al mortífago que regresó. No hace falta adivinar, pues Avery fue brutalmente torturado antes de ser asesinado. Los demás miembros de su círculo íntimo quedaron conmocionados, pues su aura solo rebosaba rabia y oscuridad. Alex estaba pensando qué hablar a continuación. ¿Qué pasa con Malfoy, señor? ¿Sigue reuniéndose, Fudge? Sí, cuando no está encerrado en el estudio del señor o viajando a lugares desconocidos. Me complace decir que está perdiendo su fortuna, dijo con una sonrisa malvada. Tiene que gastar una gran suma para sobornar a los aurores, pagar las indemnizaciones para él y para Dolores, evitar que Fudge pierda su puesto de ministro y que los sanadores de San Mungo consigan un registro de que está bajo los efectos de la maldición Imperius. Arcturus no pudo contener su diversión mientras gritaba, riendo. Ese idiota francés no tiene idea de que esto es solo el comienzo de su tormento. Ese es un bando que está siendo derrotado. ¿Y el grupo de Dumbledore? Preguntó Carey. Dora respondió. El anciano y algunos otros están frustrados, pues tienen poca o ninguna información sobre lo que está sucediendo. Dumbledore se enfadó especialmente cuando Minerva le dijo que rechazaste su solicitud de reunión. Dejó escapar un profundo suspiro. ¿Hay algo más, Harry? Sospecho que enviará a la orden para que te busque y te traiga ante Grimmauld. Algunos de sus leales más fieles, liderados por Molly y Emmeline, están furiosos porque te niegas a obedecerle. Tiene razón, reconoció Sirius. La familia Weasley está dividida en este momento. Molly, Charlie y Ron te culpan por lo que le pasó a Arthur. Bill está fuera de sí, como te puedes imaginar, y furioso por lo sucedido. Ahora mismo, se debate entre ser acusado por Albus de enviar a Arthur en una misión en solitario y tratar de encontrar la manera de salvar la vida de su padre. Fred y George también están disgustados, aunque no te culpan. Finalmente, Ginevra está enfadada. Sin embargo, principalmente, se dirige a Daphne y a tus otros amigos de Slytherin. Para ella, es culpa de ellos por aparentemente corromperte y ponerte en contra de Dumbledore y, aún más importante, de ella y su familia. Emily chasqueó la lengua, maldita tonta esterca. No se rendirá hasta convertir a Harry en su marido. Eso nunca pasará, comentó Harry. Es solo una molestia menor que busca mi dinero y mi estatus como jefe de varias casas. No me dedicaría ni un segundo si fuera cualquier otro hombre. En fin, piénsalo. No vale la pena perder el tiempo con ella. ¿Qué más da? Concluyó, queriendo volver a temas más importantes. Arcturus habló. Me comuniqué con algunos de mis contactos en el extranjero. Han confirmado que un puñado de personas han desaparecido y ha habido múltiples ataques en varios pueblos mugles, después de lo que ustedes dos, mirando a Harry y Miwa, informaron sobre la última misión a Alemania, podemos decir sin lugar a dudas que el cabrón está experimentando sobre cómo extraer sus núcleos. Eso es preocupante. Contacten a los ministerios de los desaparecidos, pídanles que hagan un censo de los ciudadanos que quedan en sus sectores y que mejoren la seguridad. Si los mortífagos están secuestrando gente, deben implementar contramedidas para proteger sus territorios. En eso, gruñó Arcturus. Nimadora, tu puesto en las filas de Dumbledore tendrá que continuar un tiempo más. En cuanto obtengas suficiente información sobre él y sus planes, te sacaremos. Frunció el ceño cuando él usó su nombre de pila, pero asintió. Entonces, Arcturus le habló a Amelia. Dada tu condición, deberías tomarte una licencia de 4 meses. ¿Hay alguien en tu departamento en quien confíes? Puede que Rufus sea testarudo, pero es uno de los pocos que no son corruptos y cree en la ley y el orden. Ella siempre confiaría en que Rufus Scrimgeour haría lo correcto. Entonces creo que no hay nada más que discutir por esta noche, concluyó Ichika. Miwa, Harry y Emily, relájense mientras puedan. Mientras tanto, los demás hablaremos con los representantes y los comandantes de la IGUA. Y recuerden, manténganse alerta en todo momento. Uno a uno, fueron despidiéndose, desactivando sus cristales. En cuanto se fueron todos, Emily se dejó caer en el sofá Nico detrás de ella mientras Harry levitaba un leño en la chimenea y le prendía fuego. Voy a empezar a preparar la cena, dijo, dejándola relajarse en el sofá. De vuelta en Hogwarts, en el despacho del director, Dumbledore estaba de muy buen humor. Hoy había sido especialmente difícil para él, pues las cosas se le escapaban de las manos. Presentía que Tom intentaría hacerse con la profecía más pronto que tarde. Esperaba que el Horrocrux que conectaba a Harry y Tom fuera beneficioso. Sin embargo, no fue así.
Harry no llegó en mitad de la noche, como esperaba. Habría sido una oportunidad de oro para que Severus rompiera los escudos de oclumancia del mocoso infernal con el pretexto de que aprendiera a proteger su mente. Así, Voldemort podría enviarle recuerdos falsos. Desde allí, le habría sido fácil acercarse al chico y descubrir qué había estado ocultando. Pero, por desgracia, su plan se fue al traste, ya que no llegó anoche ni acudió a su citación de hoy. Además, cuando fue al ministerio a hablar con Algernon Croaker sobre lo sucedido, el hombre se negó a hablar. Por mucho que insistiera, el director se negó a compartir información. Finalmente, las cosas en la reunión de la orden empeoraron cuando el mayor de los hijos de los Weasley exigió saber cómo había sucedido y por qué nadie estaba con su padre cuando fue atacado. Nada de eso quiso decir. Hasta ahora, el único rayo de esperanza fue cuando Severus informó que Nagini había sido asesinada. Cuánto le habría gustado tener a la serpiente en sus manos. Su piel y veneno podrían haberle sido muy beneficiosos. Se recostó en su silla para ordenar sus ideas, preguntándose cómo podría aprovecharse de los sucesos de la noche anterior. Y, más importante aún, encontrar la manera de obligar a Harry a unirse a él, ya que estaba destinado a morir a manos de Voldemort. La única pregunta era, ¿cómo lograría que el chico lo siguiera? 00, los primeros 3 días de vacaciones transcurrieron con los dos hermanos rondando la villa. Gracias a las protecciones que Harry había instalado, la temperatura era mucho más cálida de lo previsto. Si uno tuviera que calcularlo, la temperatura equivaldría a la primavera italiana. Así que, mientras Emily salía a veces a leer un libro, él tenía que hacer una breve parada en el ministerio para hablar con Rufus Scrimgeour y Algernon Croaker sobre cómo mejorar las protecciones. Este último seguía molesto porque la gente podía burlar las protecciones de su departamento. Cuando Rufus mencionó a Augustus Rookwood, el ambiente se tensó. Rookwood era un consumado inefable. Uno de los mejores del departamento, se especializaba en proteger y romper maldiciones, y poseía un amplio conocimiento de los entresijos del Ministerio de Magia. Así que no era de extrañar que Voldemort lo tuviera como miembro de su círculo íntimo. Por otro lado, el Auror Scrimgeour, también furioso, ordenó a todos los aurores y agentes del orden que cerraran el Ministerio de Magia hasta que pudieran protegerlo por completo. Contactó con el Departamento de Protección de la IGU y les pidió que colaboraran con los guardianes del ministerio. El hombre estaba en su salsa, pues quería asegurarse de que nadie con la marca tenebrosa pudiera volver a entrar sin que él lo supiera. Finalmente, cuando los dos estuvieron solos en su despacho, Harry solicitó que algunos aurores se establecieran en Hogwarts y patrullaran Hogsmeade durante el siguiente semestre. De esa manera, si los mortífagos o, Dios no lo quiera, Voldemort aparecían, los estudiantes tendrían la oportunidad de regresar sanos y salvos al castillo. Al regresar a su casa en Italia, encontró a Emily jugando con Naga en el jardín. Al verla sana y salva, fue a su oficina, donde su media naranja lo esperaba. Al entrar, vio a Daibe en su escritorio. ¿Listo?, preguntó la tortuga. Harry sonrió y asintió brevemente. Entonces comencemos. 00, la mañana de Navidad, Daphne se despertó a las 9:30, estiró el cuerpo y salió del dormitorio principal que compartía con su novio. Sin cambiarse, se quedó en pijama y bajó las escaleras. A mitad de camino, sintió algo agradable. Al bajar, fue a la cocina, donde vio a Harry, apenas desnudo, de pie frente a la estufa, preparando tortillas y tocino. La prenda que llevaba eran sus calzoncillos. Acercándose, rodeó su torso desnudo con los brazos y pegó la cara a su musculosa espalda. «Feliz Navidad, Harry», dijo mientras apagaba los quemadores. Dándose la vuelta, dijo: «Feliz Navidad, Daphne», inclinándose para besarla. Ella le devolvió el beso con alegría. «Espero que tengas hambre, porque el desayuno está listo». «Muerto de hambre». «Huele muy bien». Fue a buscar 2 platos del armario, y cuando cada plato estuvo lleno con una tortilla y 3 lonchas de tocino, se sentaron a la mesa. «Pareces agarrotado». «¿Todo bien?» «Estaré bien», dijo tomando un sorbo de su café matutino. «Acceder al instinto mágico no es tarea fácil». «Maldita tortuga sádica», murmuró la última parte. El estilo de entrenamiento de Daibe y Naga era brutal, como mínimo, ya que le dolía todo el cuerpo después de cada sesión. Hace 2 días, comentaron que empezarían a enseñarle a usar su lado ofensivo. Por suerte, no habrá más entrenamiento por un tiempo. Cortó un trozo de tortilla y se lo metió en la boca. Después de masticarlo y tragarlo, dijo: «Estamos de vacaciones. Así que mejor aprovéchalas». Una pequeña risa escapó de sus labios: «Acabas de leer mi mente».
¿Seguimos yendo al Castillo Negro? Después de desayunar y ducharnos, asintió. Me imagino que Astoria estará molesta por tener que esperar para abrir los regalos. Bien. Bromeó Daphne con una sonrisa malvada. El día que debía irse, su hermana hizo demasiados comentarios sarcásticos sobre su ausencia, con solo Ari en una villa. Tori tenía un don para molestarla. Yo digo que la dejemos esperar un poco más. Ari se rió entre dientes al notar el brillo malvado en sus ojos. Al terminar el desayuno, volvieron arriba para ducharse. Él fue el primero en meterse en la ducha, dejando que el agua caliente le cayera sobre el cuerpo. Un minuto después, Daphne entró con una sonrisa pícara y una toalla cubriéndose el cuerpo. Al abrir la puerta de cristal, él le imitó la sonrisa. ¿Hay espacio para dos? Fingiendo mirar alrededor de la gran ducha. En respuesta, él la atrajo hacia adentro mientras la toalla que la cubría caía al suelo, dejando al descubierto su cuerpo desnudo. Ella lo rodeó con brazos y piernas por encima del cuello y la cintura, donde pronto se enfrascaron en una apasionada sesión de besos. El tiempo dejó de tener importancia mientras los dos adolescentes disfrutaban a tope. Entonces, como si pensaran lo mismo, sintieron que los demás podían esperar un poco más. Alrededor del mediodía, salieron de la ducha y, aunque no llegaron hasta el final, hicieron otras cosas. Vistiendo ropa cómoda, usaron la red flu junto con sus compañeros animales para salir de la villa. Una vez que el giro se detuvo, salieron de la chimenea y entraron en la sala principal del Castillo Negro, donde los demás los esperaban. Miembros de la familia Greengrass, Cawadas, Severus, Susan, Stevenson y los Black, nacidos y casados en la familia, estaban presentes, excepto Narcisa y su familia. Astoria los reprendió de inmediato por llegar tarde. Daphne solo sonrió con sorna mientras Harry los dejaba discutiendo mientras él iba a saludarlos. ¿Qué tal estás disfrutando de las vacaciones, hermanito? Sin misiones. Sin políticos intentando difamarte o matarte, dijo Miwa con una sonrisa pícara. No hay ningún director intentando molestarme ni reclutarme para la pequeña sociedad. Es genial. Ambos rieron brevemente y se abrazaron. Me alegra que hayas venido, hermana mayor. Pero ¿sabes que soy más alto que tú? Bromeó. ¿Sí? Bueno, ¿quién puede cortarte en pedazos con sus espadas? Replicó ella juguetonamente. Touche, dando una sonrisa irónica. Apenas 10 minutos después, Sirius anunció que era hora de abrir los regalos. Arcturus solo pudo negar con la cabeza con desaprobación ante las travesuras infantiles de su nieto. Al menos ya no era un niño tan pequeño como antes. Sinceramente, estaba orgulloso del niño por convertirse en una mejor persona y en un futuro padre. Mientras abrían sus regalos, Harry llamó a Creature de Grimmauld. El anciano elfo doméstico entró en la habitación para estar junto a los demás Black. Tengo algo especial para todos ustedes, dijo mirando a Sirius, Arcturus, Andrómeda y Creature. Se teletransportó un minuto y luego regresó con un retrato envuelto en papel de regalo. Con un gesto de la mano, levitó y añadió un encantamiento adhesivo permanente para que se pegara a la pared. Luego, con otro gesto, el papel de regalo desapareció, revelando al que no habían visto en años. Los tres Black, junto con Creature, quedaron en silencio. Sirius estaba tan sorprendido que casi se desmaya de no haber sido por su esposa, que estaba embarazada. De pie en el retrato había una persona que compartía un parecido similar a él, pero con el pelo más corto. Era Regulus Arcturus Black. Regulus, las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sirius. ¿De verdad eres tú? Su voz temblaba. ¿A quién esperabas? ¿A nuestra madre? Bromeó Regulus. Me alegra verte de nuevo, cabrón. Luego desvió la mirada. Hola, abuelo, Andrómeda. Los he extrañado a ambos. Andrómeda se cubrió la boca mientras lágrimas de alegría le corrían por el rostro. Mientras tanto, el rostro normalmente frío de Arcturus se quebró al mirar a su nieto y a su sobrino. Finalmente, estaba Creature, quien parecía al borde de un infarto. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo es posible? Los ojos grises de Arcturus se entrecerraron al mirar a su heredero. Si te lo dijera, no te haría ninguna gracia, respondió Harry con naturalidad. Digamos que quería devolverle algo a nuestra familia. O mejor dicho, a alguien. Bueno, abuelo, no te enfades con Harry, intervino Regulus. Por muy loco y tonto que fuera su plan, me alegro de que me haya traído. Conteniendo una lágrima que amenazaba con salir de sus ojos, tenemos mucho que ponernos al día. Regie, sollozaba Sirius. Lo siento. Lo siento mucho, Regie. A pesar de todo, debería haberme quedado. Debería haberte protegido.
Siri, nunca te culpé, respondió con una sonrisa triste. Si hay alguien a quien culpar, son nuestra madre y Voldemort. Si pudiera pedir un deseo, sería retroceder en el tiempo para poder irme contigo. Podríamos haber ido con el abuelo y la tía Cassie si las cosas hubieran sido diferentes. Y Creacher miró al elfo doméstico que sollozaba con una sonrisa sincera. Gracias. Gracias por ayudar a mi familia a cumplir mi último deseo. Eras más que un simple elfo doméstico. Eras mi amigo y mi mejor aliado. Creacher sacó un pañuelo para secarse las lágrimas y sonarse la nariz. Gracias, amo Regulus, inclinó la cabeza. Creacher solo lamenta que haya tardado tanto. Harry se volvió hacia los demás. ¿Pueden darnos la habitación? Tenemos algunos asuntos familiares que discutir. Tómate todo el tiempo que necesites, y Chica acompañó a todos al comedor, dejando a los Black, Harry y Tonks en la sala de estar. Todos los que quedaban empezaron a hablar con seriedad, con Arcturus dirigiendo lo sucedido tras la primera derrota de Voldemort. Regulus respondió diciendo que sabía casi todo esto mientras Harry le contaba lo que estaba sucediendo. Explicó que nunca quiso convertirse en mortífago, pero su madre insistió en que se uniera, amenazando con cortarle el paso si se negaba. Un Sirius furioso maldijo a su madre hasta las profundidades del infierno por obligar a su hermano a servir a ese lunático. Cuando descubrió que Voldemort había creado un Horrocrux, pensó en informar a Arcturus y Cassie para ver si podían evitar conocer a Voldemort. Los habría sometido a torturas que habrían hecho que Erpo el Inmundo y Geyer Grindelwald tuvieran pesadillas. Si hubiera sabido de los otros Horrocruxes, habría hecho las cosas de otra manera. Otra vez. ¿Estás seguro de que sus Horrocruxes han desaparecido? ¿Todos? Miró imperiosamente a Harry, quien asintió. Seguro. El de mi cicatriz, su diario, el anillo de la familia Gaunt, el relicario de Salazar, la diadema de Rowena, la copa de Helga y Nagini han sido destruidos. Y prometo que pagará por lo que les hizo a nuestras familias. Juró. Entiendo por qué lo elegiste como heredero, dijo Regulus dirigiéndose a su abuelo. Tiene el espíritu de la familia Black. Aunque su expresión de felicidad se tornó seria, sin embargo, debes mantenerte alerta, ya que no es la única persona por la que debes preocuparte. Por lo que me han contado sobre las acciones e inacciones de Albus Dumbledore, tiene un objetivo a largo plazo y hará todo lo posible para lograrlo. No hace falta que nos lo digas, replicó Sirius. Ese viejo idiota ha ido demasiado lejos y sin duda sufrirá las consecuencias. Pero, Harry, tendrás que tener cuidado. Un hombre desesperado hará lo que sea para conseguir lo que quiere. He visto la mirada de Dumbledore cuando los miembros de la Orden no han conseguido localizarte. Creo que te quiere donde pueda vigilarte de cerca. Eso no es nada nuevo, se burló Harry. Él y su Orden de Pollos han intentado enviarme cartas desde el primer día de las vacaciones de Navidad. Pero por suerte, soy de los que se toman la seguridad en serio. Y con las protecciones que rodean mi villa, ni sus lechuzas ni siquiera fauques pueden encontrarme, dijo con frialdad y determinación en la mirada. Si quieren venir a por mí, más les vale que se aseguren de tener su seguro médico al día, porque no me iré sin luchar. Nadie me cita ni me obliga a hacer lo que no quiero. Y menos un cabrón entrometido con delirios de grandeza, empezó a reír. La gente que trabaja con él está cada vez más descontenta y se está dando cuenta de que no es el líder que creen. Las preocupaciones, las preguntas sin respuesta, la falta de resultados y la escasez de recursos y aliados están paralizando su organización. Para destruir a un enemigo, no lo atacas desde fuera. En cambio, lo desestabilizas, explotas sus debilidades, te aprovechas de sus fortalezas y, cuando está al borde del colapso, lo derrotas. Arcturus lo recompensó con una sonrisa de aprobación mientras los demás lo miraban con los ojos abiertos. Hablas como un verdadero Slytherin. La victoria y la derrota se miden por los más mínimos detalles. Me alegra ver que alguien en esta familia puede prever. Impresionante. Luego, deteniéndose un momento para mirar a su bisnieta, añadió. Las cosas se están deteriorando, ¿verdad? Todo va según lo previsto, confirmó, aunque en sus ojos había una ligera tristeza. ¿Qué es? Preguntó. Simplemente siento lástima por Arthur, dijo, provocando un gruñido del hombre y de Harry. Luego, conteniendo la respiración, continuó. Miren, entiendo lo que todos piensan de la familia Weasley, y aunque algunos de ellos tampoco me caen bien. Pero Arthur es un buen hombre que no merece ser desechado como un juguete roto. Harry levantó una mano para silenciar a su tío. ¿Qué dijeron los curanderos sobre su condición? El veneno que recorre su cuerpo lo está matando lenta pero dolorosamente.
Los huesos se están pudriendo, los órganos no funcionan correctamente y su sangre se está enfriando. Calculan que no sobrevivirá a la tercera semana de enero, respondió Dora. Pasándose el dedo por el pelo y frotándose la barbilla, pensó. El señor Weasley era un necio por confiar en Dumbledore, y aunque quería que aprendiera una lección, no merecía morir. Sin embargo, si ayudaba a salvar su vida, el viejo cabrón lo acosaría para que ayudara a la orden con más frecuencia. Como resultado, se involucraría más con el grupo de Albus y estaría bajo su yugo, algo que prefería evitar. Por otro lado, esto podría ser una artimaña para que ayudara a la familia Weasley. Tal vez este fuera su plan. O dejar que Arthur sucumbiera a los efectos del veneno y se sintiera culpable o culpado por su muerte. O arriesgarse a salvar a un peón y luego convertirse él mismo en uno. Una decisión difícil. Tras meditar, respiró hondo y decidió. Sígueme, Dora, y la condujo escaleras arriba, al estudio del señor. Los dos pasaron las siguientes 2 horas hablando sobre los diferentes escenarios que podrían presentarse, sobre qué pasaría si él ayudaba o no. Finalmente, tras tomar una decisión, abandonaron el estudio en buenos términos. Aunque el antídoto aún no estaba listo, podría salvarle la vida una vez completado. 3 días después, una persona con capucha oscura se apareció en un lugar apartado de Alemania. Sabía que era un gran riesgo, pero con todo lo que estaba sucediendo, no tenía otra opción. Al acercarse a la modesta casa de 2 pisos, se afianzó en su determinación y siguió adelante, pues había mucho en juego. Antes de llamar a la puerta, tuvo que pasar por los encantamientos protectores. La mayoría de las protecciones que conocía provenían de la casa de los negros. Las demás nunca las había visto. La puerta se abrió, revelando a una indiferente animadora Tonks. ¿Te siguieron? El tono frío de su voz hizo que Narcisa ignorara el escalofrío que le recorrió la espalda y negara con la cabeza. No, nadie sabe que estoy aquí. El joven metamorfo se hizo a un lado, dejándola entrar. Vayan los bolsillos, ordenó Dora. Vayan los bolsillos, dijo con voz más áspera al ver que no se movía al principio. Levantándose la capucha, vació los bolsillos. Lo único que Narcisa tenía era su varita, la llave para volver a casa y la cartera. Dora quería estar segura, así que le realizó encantamientos de diagnóstico a la anciana para ver si había algún encantamiento de escucha, armas o algo que pudiera usarse para hacerles daño. Están en la cocina, justo cuando Narcisa estaba a punto de caminar, la detuvieron. Si nos traicionas de cualquier forma, te mataré yo misma. La amenaza en sus oscuros ojos plateados le hizo saber a su tía que no estaba fanfarroneando. Narcisa asintió mientras Dora la conducía a la cocina, todavía agarrando sus pertenencias. Está limpia, informó Dora a los ocupantes de la habitación, sus padres y Sirius. Esto es todo lo que tenía, dejó los objetos sobre la mesa. Gracias, querida, respondió Andrómeda, y luego se volvió hacia su hermana. Hola, Cissy, el saludo fue cálido. Andy, respondió Narcisa. Miró brevemente a Theodore y Sirius, quienes la miraban con el ceño fruncido por diferentes motivos. La expresión de este último era más fría que la de la primera. Gracias por aceptar verme con tan poca antelación. Me alegra ver que ya estás bien. Basta de charlas triviales. ¿Qué quieres, Narcisa? Una voz aguda de Sirius interrumpió la conversación. Sirius, Andrómeda lo miró con desaprobación. Acordamos escucharla. A diferencia de lo que ocurrió en el pasado y de quien es su esposo, ella sigue siendo de la familia, y mi hermana. No, Andy, dijo Narcisa, deteniendo a su hermana, pues sabía que merecía ese trato. Merezco esto, ya que ninguno de ustedes tiene motivos para confiar en mí. Su voz era débil, como la de un niño desesperadamente asustado. Pero vengo ante ustedes, no como una dama de una casa muy noble o antigua, sino como una madre que teme por la vida de su hijo. Por favor, escuchen lo que tengo que decir. Andrómeda inclinó la cabeza. Mientras tanto, Theodore asintió brevemente. Al menos te mereces ese derecho. Pero es discutible si recibirás nuestra ayuda. Aceptando sus palabras, ella dijo. La razón por la que estoy aquí es para buscar protección para mí y para Draco. Si fuera con mi abuelo y Adrián, no dudarían en matarlo o dejarlo morir. El propio señor Oscuro ha sido bastante expresivo con su decepción últimamente. La semana que Draco y los demás llegaron a la mansión fue más que horrible, pues los torturó con la maldición Cruciatus y usó otras formas de tortura hasta que enloquecieron. El recuerdo de su hijo y sus amigos siendo torturados aún estaba fresco en su mente. Solo después de recuperar la cordura, continuó. A ver si lo entiendo, Sirius la miró con los ojos entrecerrados.
¿Quieres que ayudemos a tu hijo arrogante y malcriado? El niño es una versión en miniatura de su padre, a quien le gusta torturar y amargarles la vida a los demás. Le doy hasta principios de agosto, y se lleva la marca oscura, añadió Dora con desdén. En ese momento, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Narcisa. Por favor, te lo ruego, no lo dejes morir. Draco puede ser extremadamente arrogante, egocéntrico y egoísta, pero sigue siendo mi único hijo. No me pidas que vea cómo lo matan. Andrómeda miró a su prima y a su hija, quienes no parecían convencidas de su sinceridad. Narcisa no era una asesina, ni había recibido la marca tenebrosa. Altiva, sí, pero nunca cruel ni sádica como Bellatrix. Ella sabía mejor que nadie cuando su hermana menor era sincera en sus intenciones. Lo arriesgó todo para venir aquí, sabiendo que Voldemort la eliminaría si se enteraba. Mamá, no puedes confiar honestamente en su palabra, ni Madora, interrumpió a su hija, conozco a mi hermana mejor que nadie. Además, ¿no lo arriesgarías todo para pedirle ayuda a alguien del otro lado si tu padre y yo estuviéramos en una situación similar? Luego miró a Sirius. Me parece recordar a una persona tan engreída que confió en la persona equivocada y perdió años de su vida por no pedir más ayuda. ¿Puedes decirme quién era esa persona? Sabiamente mantuvo la boca cerrada porque sabía que estaba hablando de él. Reanudando, anunció su decisión. Narcisa, sabes cómo es tu hijo. No dudaría en convertirse en mortífago. Cuando parecía que iba a sollozar de nuevo, Andrómeda levantó una mano. Dicho esto, sigue siendo un niño extraviado. Aunque no puedo garantizar su reacción, hablaré con Harry en tu nombre y veré si acepta protegerlos a ambos y mantener a tu hijo con vida. Será lo mejor que pueda hacer, ya que mi abuelo pronto le cederá el título de Lord. Gracias, Andrómeda, inclinó la cabeza en agradecimiento. No me hagas arrepentirme de esto, Narcisa. Yo también tengo gente a la que quiero proteger. Tienes mi palabra. 00, durante los 2 últimos días de vacaciones, Dumbledore convocó una reunión de la Orden. Algunos miembros no se alegraron de ser interrumpidos por el repentino anuncio. Otros, por diferentes razones. Alastor inauguró la reunión explicando lo que ha estado sucediendo en el ministerio. Más precisamente, en el departamento de Aurores, con Rufus ocupándose de los asuntos en lugar de Amelia durante su baja por maternidad. No se arriesga. Rufus ha estado en pie de guerra, vigilando a todos. Además, los Aurores, los Inefables y una división de guardianes del ACMI han estado trabajando arduamente para instalar protecciones en todos los departamentos. Si alguien intenta entrar de nuevo, digamos que habrá consecuencias. La expresión normalmente estoica de Kingsley se transformó en una pequeña sonrisa burlona. Por decirlo suavemente, ¿no? Bromeó. De todos modos, nos conviene dejar de vigilar el Salón de las Profecías. Hay otras cosas de las que debemos preocuparnos. El director Croaker está furioso porque la gente se acerca a su departamento a altas horas de la noche. Oye, conozco a Algernon desde hace años, y si algo supone un riesgo para la seguridad de su departamento o de alguno de sus inefables, hará todo lo posible por neutralizar la amenaza. Me temo que tenemos que aceptar que no estamos de acuerdo, Kingsley, dijo Albus con solemnidad, ignorando la mirada furiosa del mayor de los hijos Weasley. Bill se sintió triste al saber que a su padre solo le quedaban unas semanas de vida. En estos tiempos difíciles, debemos hacer lo necesario, aunque a otros no les guste. Tenemos la responsabilidad de mantener la profecía fuera del alcance de Voldemort o arriesgarlo todo. Una burla de Bill atrajo la atención de todos. ¿Responsabilidad? Menudas tonterías. Hablas de responsabilidades y deberes, pero no eres tú quien está en una cama de hospital, lo desafió. El tono cortante de su voz delataba su ira. Bill, ya hablamos de esto. Lamento lo que le está pasando a Arthur, pero tengo las manos atadas y no podemos desviar nuestra atención ni nuestros recursos. Además, nuestro mandato es proteger la profecía y asegurar el fin del reinado de Voldemort. Cualquier otra cosa es una distracción. Como no le gustó la respuesta, replicó. ¿Y eso es todo? Mi padre arriesga su vida por ti. Jamás ha cuestionado tus órdenes. Te ha sido leal. Y tú te niegas a mover un dedo para ayudarlo en su momento de necesidad. Eres un maldito hipócrita. Bill, basta, dijo Molly alzando la voz. Tu padre es un buen hombre, pero si Albus dice que no hay forma de salvarlo, entonces, ¿te estás poniendo de su lado?, señaló a Dumbledore. Tu marido está postrado en esa cama de hospital, y actúas como si no te importara. Replicándole bruscamente. Después de años de matrimonio.
Después de que tus acciones casi destruyeran a esta familia, él se quedó contigo. En eso consiste la lealtad. Pensé que tú también le habrías sido leal. El ambiente en la cocina se volvió tenso a medida que bajaba la temperatura. Algunos miembros estaban de acuerdo con Bill, pues se enojarían si alguien a quien amaban fuera enviado a una misión peligrosa y no recibiera ayuda. Pero, por otro lado, el resto se puso del lado de Albus. Algunos eran Charlie y Ron. Es más, todavía no nos has dicho por qué estaba solo sin refuerzos. Ni has dado ninguna clarividencia sobre cómo derrotarán a Voldemort y su ejército, argumentó. Quiero respuestas ya. ¿Qué ocultas? Charlie estaba harto de los desvaríos de su hermano. No te corresponde decidir qué nos dice o no el profesor Dumbledore. Obviamente tiene muy buenas razones para mantenernos al margen. Debes respetar sus decisiones. Sin que él lo supiera, su voz condescendiente y la decisión de permanecer leal a Albus tensaron profundamente su relación. Qué palabrería para un hombre que tiene el mínimo respeto por la familia en la que nació. La mirada gélida de Bill lo hizo revolcarse incómodo en la silla. No me importan sus decisiones, nos debe respuestas. Si alguien ataca a nuestra familia, merecemos una explicación, ¿o acaso olvidaste lo que es la lealtad familiar? Al ver que no iba a obtener respuesta, se dio la vuelta. Te lo pregunto una vez más, Dumbledore, dijo con voz firme e indecisa. ¿Nos dirás por qué enviaron solo a nuestro padre? ¿Lo ayudarás a sobrevivir? Inhalando profundamente, dijo. Nada de lo que diga te gustará. Negando con la cabeza, añadió. Lo siento, pero no puedo ayudar. Los recursos y la influencia internacional que tenía no se desperdiciarían en Arthur, ya que era irrelevante para su objetivo general. Entonces, terminamos aquí, dijo saliendo de la cocina y subiendo a hablar con sus hermanos. Al entrar en la habitación de los gemelos, encontró a Fred, George y Ginny sentados en la cama. Me voy, chicos. Pero antes, necesito aclarar esto. Toda su atención estaba fija en él. Fred y George estaban furiosos, mientras que Ginny parecía solo un poco molesta. Nuestro ilustre líder, escupiendo la palabra como un limón podrido, de la luz se ha negado a salvar a nuestro padre. Tras años de luchar a su lado. Tras años de seguir su ejemplo, Albus lo desecha como una escoba obsoleta. Pensar que en algún momento nosotros, empezó George. Quería unirse a la orden. Pero si esto, añadió Fred. Hablar juntos es como tratan a sus aliados, entonces no queremos tener nada que ver con eso. ¿Qué hacen mamá, Charlie y Ron? ¿Pararse en esto? ¿De verdad necesitan preguntar? Preguntó Bill con sarcasmo. Prefieren estar de su lado que de mi padre. Quizás tengan razón, dijo Ginny, sorprendiendo a sus hermanos. Si ha llegado su hora, no podemos hacer nada más. Y el profesor Dumbledore es el mago más grande de todos los tiempos. Así que debe tener sus razones. Bill no pudo contenerse más. Por fin se desató. La reprendió verbalmente por no importarle y por ser una traidora a la familia. Esto continuó durante 15 minutos, aliviando sus lágrimas al decirle que no era familia para él. Cuando salió furioso de la habitación, Fred y George, furiosos, le dijeron que saliera, pues necesitaban tiempo para pensar en su futuro con sus familiares. De vuelta en la cocina, la reunión de la orden continuó, con varios de los miembros discutiendo entre sí. Tiene todo el derecho a estar enojado, dijo Sirius con vehemencia. La vida de Arthur pende de un hilo, y no tenemos tantos como en la Primera Guerra. Sirius tiene razón, ofreció Remus su apoyo. Si él no puede protegernos ni ayudarnos, ¿cómo podemos oponernos a Voldemort? Debemos encontrar la manera de ayudar a Arthur. Sirius, Remus, por favor. Entiendo su enojo y sus preocupaciones, pero necesitamos centrarnos en tareas más importantes, dijo Dumbledore, intentando volver al tema. Para empezar, aún no hemos localizado al joven Harry ni lo hemos traído aquí. Ninguna de nuestras cartas parece llegarle. Cada vez que enviamos una lechuza, no lo localizan. Donde quiera que esté, ni siquiera Fawkes parece poder localizarlo. Creo que Harry dejó muy claro que no quiere saber nada de ti ni de la orden, dijo Animadora, agitada. Su negativa a reunirse contigo al comienzo de la Navidad debería haber demostrado lo que sentía. Minerva añadió. No está obligado a estar aquí ni desea ayudar. Obviamente, donde quiera que esté, está a salvo y disfrutando. ¿Pero por cuánto tiempo estará a salvo? Replicó Molly. Sin importar sus sentimientos, necesita protección, y no hay lugar más seguro que donde podamos vigilarlo. ¿Por qué no se preocupan más por su paradero? Preguntó mirando a Sirius y Animadora. Esta última le sonrió con sorna a la irritante mujer.
Tu idea de protección es acercarlo a personas con las que no soporta estar. Cuando Sirius y yo lo vimos en Navidad, estaba completamente a salvo y feliz. Como debería estar cualquiera de vacaciones. Lo viste y no nos lo dijiste, comenzó a notarse el feroz temperamento de Molly. Debo coincidir con Molly, ya que debieron habernos contado su encuentro con él, dijo Albus con voz decepcionada pero agitada. Sirius y Dora pusieron los ojos en blanco, sin inmutarse en absoluto. ¿Saben dónde está? Sirius lo miró a los ojos con expresión distante. No me mires. No sé dónde se aloja. Nunca me lo dijo. ¿Y tú, querida? ¿Sabes dónde está Harry? Preguntó, dirigiendo su atención animadora. Sí. Sé dónde está. Eso no significa que te lo vaya a decir. Molly se levantó, harta. Nimadora Tonks, dinos dónde está Harry. ¿O qué? Entrecerró los ojos desafiante. Él y yo no somos tus hijos, Molly. Somos adultos que podemos tomar nuestras propias decisiones. La mujer la estaba poniendo realmente nerviosa. Solo porque sé dónde está no significa que vaya a decírselo para que tú y Dumbledore lo traigan aquí y lo traten como a un prisionero. Aunque quisiera decírselo, que no lo haré, no podría. Así que deja de quejarte y ser una madre autoritaria. Cuando Molly estaba a punto de empezar una de sus diatribas, Sirius se puso de pie. Elige tus palabras con cuidado, Molly. Harry está más seguro y feliz donde está, y tú no tienes nada que decir al respecto. No es un niño, ni es tu hijo. Es el cabeza de varias familias y ha alcanzado la madurez mágica. Traducción. Es un adulto que puede hacer lo que quiera. Kingsley asintió. Tienen razón. Lord Potter no es de los que se arriesgan innecesariamente. Los encantamientos que lo aprisionan han impedido que los mortífagos lo encuentren, y si no pueden atraparlo, eso nos facilita mucho el trabajo. Además, no hay duda de que está en Gran Bretaña. Si fuera yo, buscaría un lugar en el extranjero donde mis enemigos no pudieran encontrarme. Razonó. Últimamente, se sentía más como un mediador que otra cosa, y eso le molestaba. Harry se defiende perfectamente, y si quiere que lo encuentren, lo encontrarán. Por lo demás, tendremos que esperar hasta el comienzo del nuevo trimestre. Sirius y Dora intercambiaron una mirada similar, apreciando lo que Kingsley intentaba hacer. Él confiaba en Harry, y Harry confiaba en él. Kingsley podía ser Auror, padre y miembro de la Orden, pero era un hombre que valoraba la lealtad por encima de todo. Si iba a ser leal a alguien, esperaba su lealtad a cambio. Lo justo es lo justo. La Orden estuvo dividida durante el resto de la noche, ya que la tensión era palpable. Los leales a Dumbledore intentaron sonsacarle la ubicación de Harry a Sirius y Dora, pero no les dieron ni un ápice. Minerva, Alastor, Remus y Kingsley expresaron sus opiniones sobre continuar la búsqueda de Harry y su deseo de encontrar una cura para su camarada. Ron y Hermione, los miembros menos experimentados, no tenían mucho espacio para estar de pie, ya que nunca habían estado en una misión salvo la de Hogwarts. Severus observó al grupo con atención, preguntándose cuánto tardarían aquellos ingenuos en sacar la cabeza del culo. Varios de ellos eran de una ingenuidad desesperada, por no mencionar que obedecían demasiado las órdenes de Dumbledore. No tenían ni idea de lo que estaba sucediendo, solo recibían pocas instrucciones y eran enviados a lugares demasiado peligrosos. Sin embargo, otras cosas le preocupaban mucho. ¿Por qué Dumbledore estaba tan ansioso por involucrar a niños en una pelea para la que no estaban cualificados? Le irritaba que a gente como Mundungus, Granger y Weasley se les permitiera entrar en la orden. Fletcher era un delincuente de baja calaña que vendería a su madre por unos cuantos galeones. La única razón por la que no estaba en prisión era porque Albus movía algunos hilos y conocía bien el mundo de Lampa. Weasley y Granger son unos idiotas con delirios de grandeza y solo les interesa obtener recompensas. Esto no es un juego. Se trata de vida o muerte. Otra cosa que le pareció espantosa fue la actitud distante de Dumbledore al ayudar a un miembro de su grupo. A pesar de lo que decía, tenía recursos y contactos que podrían resolver el problema de Arthur Weasley. Sin embargo, se negaba a usarlos. Eso y su creciente ambición por controlar a Harry lo ponía nervioso. Poco después del ataque al patriarca Weasley, insistió en que Harry aprendiera oclumancia, aunque ya la poseía. Severus y Casiopeia se encargaron de ello. Su teoría era que Dumbledore quería que rompiera sus escudos para poder acceder a la mente del chico. Bueno, no si tenía algo que decir al respecto.